Ahora sí, 10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a saludar y a dar inicio a este bloque que ya lo habíamos anticipado. Está con nosotros nuestra compañera Sandra Riquelme para el bloque de Derechos Humanos de parte de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la doctora Sandra Riquelme, y nos anticipó, o nos había anticipado por lo menos, que no iba a venir sola. Que iba a venir con otra Sandra, que lo anoté pero se me perdió. No importa, bueno, Sandra Muñoz, lo había leído en los diarios porque ha salido recientemente igual. Sandra Muñoz, quien es comisario general retirada y que ha sido reconocida por su trayectoria. Bueno, chicas, primero que nada, muy buen día, bienvenidas a Del Dicho al Hecho. Muy buen día, muy buenos días Leo, buenos días Sandra, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por tenerme en cuenta a mí en este momento. Bueno, mira Leo, te cuento cómo nace esta entrevista. Dale. Con Sandra nos encontramos en un encuentro de las escuelas populares de género y bueno, fue inevitable, ¿no? Vernos y no hacer gala de nuestra memoria y decir cuánto camino que hemos recorrido. Y en esta semana, en este mes, ¿no?, que estamos transitando, que es de la no violencia contra la mujer, está bueno tener en contacto con alguien que tiene una amplia trayectoria y que ha sido protagonista también de las políticas que se han implementado en nuestra provincia. ¿Que iniciaste allá? ¿En qué año, Sandra? En el 2003 con el caso de la Comisaría de la Mujer, pero bueno, en el año 1987 más o menos empecé con el ingreso a policía y primero ingresé como personal subalterno, después tuve la posibilidad de hacer el curso de oficiales. Ahí comencé a trabajar en las comisarías de Trelew, en la primera, en la segunda, en la división judicial, en algunos otros lugares que se iban cubriendo. Hasta que, bueno, por la jerarquía me toca y pido yo en esta de igualdad y equidad, de decir, bueno, ¿por qué no puedo ir yo a cargo de una comisaría también? Y me designaron en ese momento a cargo de la comisaría de Teca. Ah, mira, ¿y qué año estamos hablando? 2001. 2001. Mira, la propuesta es un poco que conozcan tu historia, tu trayectoria, y vamos a ir mechando, ¿no?, con tu historia personal y bueno, también, si a vos te parece, con la historia que tiene cada una de las batallas que ha tenido que ir librando en el transcurso esto de ir equiparándonos en derecho, en ir ocupando los lugares, porque sí. Me imagino, vos me decías en el año 1987 sí. que ingresaste a la policía, no era la misma policía que tenemos hoy, me imagino que no habían tantas mujeres tampoco. No, incluso hasta ese momento, si bien, o sea, siempre hubieron mujeres, pero estaba dado más que nada a la tarea administrativa. O sea, la tarea interna, por ahí en algún momento también, o sea, con otra generación que ya se retiró, conformaron la primera brigada femenina, en donde ellas se ocupaban también especialmente de los niños, de la familia, desde otro ámbito, no tan figurativo como la comisaría de la mujer. Digamos que se mantenían los roles de género también dentro de la institución, sí, ¿no? Sí, lo administrativo, sí. El cuidado. Es que siempre la mujer en todo, creo, institución, está dada más para el detalle, la prolijidad, la buena letra, el tema de la atención claro. Con el público, entonces más que nada eso se daba la función, y también en lo que hace a la parte interna de la institución, que era el personal, en logística, o sea, distintas funciones, pero siempre netamente en lo administrativo. También marcaron historias estas mujeres que estuvieron en claro que sí. La brigada femenina, y por ahí esos que uno dice, o sea, no soy yo únicamente la historia, no es Sandra Muñoz, sino es la historia de la mujer en la institución. Así es. Que a veces la institución deja de lado o no reconoce esta labor, siendo que yo siempre sostengo esto. La mujer, como recién bien lo decías, siempre tiene esta lucha de tener que demostrar de que puede, de que está capacitada. Y más allá de eso, de su función dentro de la institución, uno no deja de ser mamá, no deja de ser la hija, la compañera, o sea, tiene toda esa carga extra a su función. Claro. Yo siempre digo que el pasito que cada una da es un paso grande para todas. Sí. Porque se van allanando caminos. Sí, seguramente sí. Hoy no es la misma la situación. No, y en policía es eso, o sea, todas, yo creo que a veces uno, más que la igualdad, quiere la equidad.
porque el hecho de decir de que hoy hay un gran ingreso de mujeres y que tienen mayor posibilidad, o sea, no es el reconocimiento tampoco, o sea, la institución, y no es una noticia, no es que yo me enteré ahora que la institución es machista. De hecho, es una institución machista y creo que va a tardar mucho en que cambie de esta concepción, porque si bien ha dado los ingresos a la mujer y hay, vos ves hoy mayor cantidad dentro de lo que es el personal que está en la calle, a nivel de conducción, o sea, en sus años nosotros salimos cerca del año 90, más o menos salió la primera promoción de mujeres oficiales. Después se intentó otro ingreso a la escuela de cadetes, pero después pasaron 10 años más que no ingresaron mujeres a la escuela de cadetes. ¿Y eso por qué? ¿No se admitía o no había vocación? No, habían muchas interesadas, pero son decisiones políticas, claro, institucionales, de ese momento política, de quien considere claro. Si es como que necesitaron más hombres. Claro. Volvemos a lo mismo. Entonces, bueno, pasaron 10 años, hoy las chicas que a nosotros nos preceden tienen la jerarquía de su comisario y nosotros nos vamos como comisarios generales, o sea que hay 3 jerarquías de por medio. Y va a pasar dentro de 10 años más, que Dios quiera, estén escuchando de que, bueno, va a haber alguna mujer que pueda llegar a la conducción de la fuerza. Porque eso también es lo que uno se proyecte o quiera para su vida. O sea, ¿Cómo son los ascensos? Vos sabés que yo no tengo bien claro ese tema. Al ingresar a la escuela de cadetes y tener la misma preparación que el hombre, nosotros salimos dentro de ese mismo régimen. O sea, ascendíamos a la par de ellos, teniendo siempre, o sea, los mismos derechos y también las mismas obligaciones, pues también esta parte también la tenemos que resaltar. Claro. A veces uno quiere los mismos derechos, pero no las mismas obligaciones. En mi caso, nosotros fuimos pocas mujeres, 8 mujeres egresamos, y a la actualidad terminamos con la carrera 4. Entonces, en su momento, o sea, era esto de decir, llegar a una comisaría, la comisaría era estricta de hombres, o sea, los turnos, el turno estaba siempre compuesto por hombres. Cuando llegamos nosotros fue a Terreleu, o sea, digo en esto de función de oficiales, y bueno, uno aspira a ser el oficial de servicio, que es quien tiene a su cargo un grupo de 15 o 16 personas. En este momento, o sea, ya por el 90, eran la mayoría hombres. Entonces, bueno, al correr del tiempo, yo tengo la posibilidad de quedarme a cargo de un turno. Y bueno, fue de encontrarme con gente que en su momento tenían la edad de mi papá y otros que estaban, o sea, todos eran mayores que yo. Y de encontrar, ¿Y cómo o sea... fue esa experiencia? Te reís. Sí, porque hubo de todo, porque lo primero, aparte uno en esos turnos llamados así, siempre es el grupo que trabaja, el grupo que está, el grupo que comparte mates, el que comparte charlas, y las primeras semanas conmigo no compartían mate, no compartían charlas, no, y aparte era... algo nuevo, era, o sea, la mirada y la observación permanente a ver qué va a hacer esta mujer. Claro, todos pendientes de lo que hacía. Claro, aparte uno cuando está en esos lugares, ¿quién dispone o quién decide qué hacer? Por suerte, gracias a Dios, tuve el acompañamiento del personal subalterno, o sea, que en definitiva es también quien a nosotros nos ayuda mucho cuando salimos de la escuela, porque si bien a uno le dan la parte teórica, pero la práctica, la experiencia la adquiere en la comisaría, en la calle. La haces ejerciendo. Entonces era esto de decir, bueno, de repente, no sé, te digo, llamaban porque había alguna patota en el centro, algo así, bueno, a ver qué iba a hacer yo, si yo iba a quedarme en el móvil o iba a salir con ellos, qué pasaba en un hecho en la noche, si te ibas a animar a proceder o no. Y bueno, todas estas cosas las fui sorteando, de hecho... más allá creo que también, si bien yo tengo mi carácter, creo que también me ayudó a modelarlo mucho más, porque te haces de un carácter más firme, porque aparte uno piensa en ese momento de que yo era muy joven, y de estar trabajando a la noche o en el momento que estaba, vos tenías la seguridad de una jurisdicción bastante amplia, que era en ese momento la primera, que no estaba ante la cuarta. Entonces era una responsabilidad absoluta que tenías.
Y el compromiso, o sea, de que a ninguno nos gustaba tampoco que pasara un hecho a la noche, que nos sorprendiera algo. Claro. Así Sandra, que pasé experiencias muy lindas. ¿Cómo surge tu vocación? Porque, digamos, venís de una De familia. una familia, sí. Mi papá es retirado de policía en este momento. Él hizo la carrera de suboficial. Nosotros somos oriundos de Esquel. Y bueno, él hizo su carrera hasta ahí, donde en ese momento tuvo el beneficio de poder retirarse joven. A los 38 años se retiró él. Ah, mira. Y con la jerarquía de sargento. Y nos vinimos para acá. Después, o sea, a mí, o sea, uno, y como mujer y como hija, mi ídolo, mi papá. Y el referente que siempre tuve es él. Quisiste seguir ese. Es él y de alguna forma, o sea, en ese tiempo también era una salida laboral. Claro. Porque yo había terminado la secundaria, había estado incursionando ya en algunos trabajos, pero trabajé en una fábrica que era el Mundo de los Pijamas, que estaba en la calle Sí, APB. me acuerdo. Después trabajé en una panadería que está en la calle 9 de Julio. Y por último terminé como empleada administrativa en Casa Masa, que está en pleno centro. Artículos del hogar. Y se da esta posibilidad, o sea, por ahí con policía. Y bueno, mi papá fue uno de los que siempre me dijo, y al día de hoy me lo recuerda, que iba a pasar cosas lindas y cosas no tan lindas. Que era una profesión bastante injusta. Entonces, que si yo estaba preparada para eso, él me acompañaba. Pero que yo tenía que hacer todo por mí misma. Así que bueno, me fui a Rawson a pedir el ingreso, Mira. todo. Y no había en ese momento para personal administrativo. Y sale esto de convocar al primer grupo de mujeres para hacer el curso de agentes. Íbamos a ser las primeras mujeres que salíamos uniformadas a la calle, pero la jerarquía de agentes, o sea, personal subalterno. Y en ese momento era, o decidís ahora o te quedas afuera. Yo ya me había casado, recién estaba casada, todo, también mi esposo trabajaba en policía, pero en la parte de comunicaciones, así que bueno, era una decisión que había que tomar ahí. Así que dije que sí, y digo, bueno, vamos a ver qué es, y hice el curso de agente, y bueno, ahí empecé, ahí arranqué con mi carrera. Tuve la suerte de que a los 3 meses convocan a este curso para ser de oficiales, y puedo ingresar a la escuela de cadetes. Y ahí hago un curso acelerado con la promoción que salió y salí de oficial. Estuviste en el momento justo, digamos, tu vocación Yo surgió creo que sí. Con todo esto, sí. ¿no? Con estos cambios. Sí. Y bueno, y también fuiste la primera titular, ¿cómo se dice? Jefe de la comisaría de la mujer. Sí. Eso fue en el año 2003. El 21 de noviembre del 2003 se inaugura la comisaría de la mujer. Que hace poquito se cumplieron los 14 años y el motivo de tu reconocimiento. Sí, la comisaría de la mujer, o sea, surge, en ese momento era aproximadamente junio, julio, se había dado un cambio de jefe de policía y asumía el comisario general retirado Julio Alberto Lesque. Con el gobierno en este momento estaba el último periodo del Isurume. Él en su mensaje da esto de que sus propuestas y los proyectos que traía, él quería crear dentro de policía un lugar para que policía pudiera atender a la mujer que venía a veces golpeada o venía con algún tema del ámbito familiar. Y eran muchas las críticas que habían en cuanto a que la policía se reía o que no le daba importancia o que siempre era menos. Entonces, bueno, cuando él hace este anuncio, yo estaba de jefe de comisaría de Teca. En mayo, en ese momento tenía mis hijas chiquitas, ya tenía 2 hijas, en ese momento tenían 7 y 9 años y estábamos ahí en Teca. Para nosotros fue la mejor etapa, como familia, como todo, porque ir a un lugar donde el delito era contado con los dedos de las manos, entonces a mí me abrió mucho a la parte social, o sea, hacer el trabajo con la comunidad, hacer el trabajo de policía, pero desde otro lado. Entonces ya interesarme por ahí cómo era esto de trabajar en red, cómo teníamos que convocar a la gente por ahí, porque por ahí tenías el robo, era un robo entre comillas de un nenito de la escuela que había pasado y no sé, te había sacado un caramelo de un kiosco. Bueno, entonces había que ver, porque eso también en el lugar es importante, claro, bueno, a ver cómo lo abordamos, claro. Entonces era otro abordaje. O que era muy frecuente la gente que estaba tomando en la calle.
Así que bueno, entonces decíamos, bueno, acá hay más actores, porque de hecho tenés el internado, tenés la municipalidad, bueno, ¿cómo trabajamos todo eso? Sí, que fue tu experiencia Yo creo piloto que sí, ahí, ¿no? yo creo que sí. Y a su vez también, donde vos te encontrás con una comunidad que estas peleas entre el esposo y su mujer son constantes. Y se dan desde el lado donde el hombre es el que sale a trabajar a un puesto ganadero, en donde pasa 15 días o más adentro, y después cuando viene con su jornal. ¿Y a dónde va? A un bar, a encontrarse con los amigos, llega a su casa en estado de ebriedad, empiezan las peleas y terminaba en golpes. Entonces esa intervención también me daba, porque vos te dabas cuenta de que además en un lugar donde en ese momento también no había mucha difusión todavía de todo esto de lo que hoy hablamos nosotros, era como decir, bueno, yo arreglaba de alguna manera ese conflicto de una forma más pacífica, pero desde el lado también marcando este rol de policía, pero por la autoridad nada más. Pero y sin herramientas. Claro, que no lo teníamos nosotros, no, en eso también es otra. No había en ese momento. Si bien estaba la ley, que tampoco era, en ese momento ni la conocía, que era la Ley Nacional de Violencia Familiar, Intrafamiliar, que decía así, que hoy ya fue derogada y bueno, está la nacional. Pero entonces era más desde la charla, de poder escuchar a uno y a otro, por qué llegaron a ese momento que explotó todo, qué pasó antes. Y bueno, yo estaba muy feliz de estar en Tecay. Cuando Les que me propone este lugar, o sea, me llama y me dice, bueno, primero que uno le pregunta, ¿y usted qué quiere? No, yo quiero un lugar donde podamos atender y poder brindar un servicio. Yo le pedí pensarlo porque en realidad, o sea, dentro de mi círculo familiar, yo no había vivido nunca un episodio de violencia, ni tampoco a nivel de mis padres. O sea, era algo que para mí era como que le pasaba a otro. Entonces digo, bueno, que lo tenía que pensar, y si aceptaba le iba a pedir capacitación porque realmente no sabía lo que era. Y bueno, cuando le comento a mis hijas que me habían hecho esta propuesta, a coro dijeron, volvemos, mamá. Claro, y entonces uno ahí se da cuenta también lo que uno involucra a su familia, porque vos te llevas a ese lugar y el día de hoy nosotros lo recordamos como lo mejor, porque ellas allá podían andar en bicicleta, podían andar caminando todo el día, o sea, eran 2 cuadras paralelas que tenía hoy. Teca ha crecido muchísimo, pero cuando yo fui eran 1000 habitantes. Claro. Entonces nos conocíamos todos. Claro, pero vos ahí después te das cuenta que de acá la sacamos de otro colegio, que ellas tenían sus actividades, que pileta, que gimnasia artística y todo eso. Y bueno, dijeron, volvemos. Así que dije, bueno, acepté y empecé a ver qué era. No tenía la facilidad de lo que hoy hay con internet. Claro, no, y hablemos que en 2003 no teníamos la legislación. Bueno, yo recuerdo casos muy cercanos de mujeres en situación de violencia física que iban a las comisarías y le tomaba uno una declaración, un agente, después venía otro y otro, pasaban como 5 agentes, 6 agentes, repitiendo siempre la misma historia en la misma comisaría en ese momento, y sin que ninguno supiera, le tomamos, no le tomamos, tiene gravedad o no tiene gravedad. Bueno, finalmente le tomaban la denuncia, después tenía que ver al médico al otro día, y el médico por ahí te hacía esperar todo el día y no sé si te atendía como para tener una prueba. Sí. Después no pasaba nada, la mujer se quedaba ahí. Al año quizás le llegaba una citación en fiscalía para ver si quería o no quería formalizar. Sí. Digamos que estábamos muy atrasados, porque en realidad yo cuando empiezo a ver qué era esto de la violencia familiar, te digo que hoy yo soy una apasionada, porque realmente ver lo que significaba como sociedad estar atravesando eso. Y no darle una respuesta desde lo institucional era mucho peor, o sea, era algo terrible, porque... Hubieron casos resonantes, yo recuerdo en Madrid, ¿no? El asesinato. Sí, porque nosotros, o sea, nunca se consideró, como se ve hoy, gracias a Dios, de que esto lamentablemente llevaba a futuro a la muerte de una mujer. Pero como en ese momento tampoco se elaboraba una estadística para nada. No se elaboraba tampoco una estadística, y si entraba dentro de la estadística, entraba dentro de un homicidio, o sea, o una causal de... No era como hoy estamos hablando de femicidios. Entonces cuando yo, o sea, logro entender todo esto, lo que significaba y que realmente iba a ser algo importante,
lo tomé así como tal, o sea, la propuesta fue esto, traerle a Lesque todo esto y decirle, bueno, si usted quiere que esto sea algo importante y que se sostenga en el tiempo, porque también era importante eso, Claro. porque a veces uno está acostumbrado también con los mensajes que se inauguran y después quedamos, ¿dónde está esa institución? Y nadie sabemos. Claro. Entonces era decir, bueno, dele un rango de comisaría que sea ya composición, y obvio que tenía que estar compuesto por todo personal femenino y la conducción también por empleadas. Y vos O sea, decías, no había internet, No. así que había que capacitarse y formarse de alguna manera. Sí. Leo, vos decinos. 10 de la mañana con 40 minutos. ¿Te parece si metemos la tanda publicitaria y Buenísimo. volvemos directamente? Dale, Sin dale. música de por medio, así que bueno. Escuchamos la tanda publicitaria y ya volvemos con el bloque de Derechos Humanos. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos. Pasaba entonces la tanda publicitaria, comenzamos este nuevo bloque a las 10 de la mañana con 47 minutos en el espacio de Derechos Humanos junto a Sandra Riquelme y a Sandra Muñoz. Bueno, un programa dedicado al reconocimiento a la trayectoria Por supuesto. Me voy a tomar una licencia y voy a decir comisaria. ¿Qué les Bien. parece? A la comisaria general retirada. No puede negarse tampoco. Peor porque es por ahí un ámbito tan masculino que no acepta la posibilidad de que haya una mujer en No, ese cargo. no. Bueno, la licencia que la Real Academia me la cuestione, Tal cual. le voy a decir No voy a comisaria. ser yo en este Hoy en el momento, programa le entonces, voy a que me decir cuestione. comisaria. Habíamos quedado justo en la etapa de la vida de Sandra en que le toca la gran responsabilidad de organizar la primera comisaría de la mujer, Sí. ¿no? Y que es en la ciudad de Trelew, año aproximadamente del año 2003, Exacto. que empieza a recopilar información y a sacar. Tiene que crear sus propias redes, ¿no? Y, Todos. Es totalmente nuevo, desde o sea, la apertura desde el edificio, todo. Porque si bien, o sea, el mensaje y la proyección del Lesque era tener esta comisaría, no toda la institución estaba de acuerdo. De hecho, surge como una necesidad de que la institución por ahí no respondía a la demanda social, ¿no? De atender Claro. este tipo de situaciones que no estaban visibilizadas y que, bueno, que llegaban y llegan, ¿no? Sí. A finales trágicos. Lo que pasa es que nunca la institución había sido capacitada con estos temas. Porque se Estamos- entendía y en claro. ese tiempo se hablaba muy y exclusivamente de que eran del ámbito privado. Entonces era cómo te vas a meter en un problema de familia, después ellos se arreglan y los demás quedan en lío. Siempre Claro. fue así. Y a nivel policial, lamentablemente, es como decías vos, o sea, llegaban a la guardia, se anunciaba, le preguntaban qué le pasaba, bueno, hasta que le atendía el oficial, pasaba por 3 o 4 que le preguntaban todo lo mismo para ver qué era lo que había pasado, pero ninguno le daba una solución. Costó muchísimo el tema de la comisaría de la mujer desde lo institucional prácticamente, porque era crear un espacio nuevo. Nosotros inclusive en su momento era poder inaugurarla, o sea, lo más antes posible, pero bueno, el primer obstáculo fue el edificio. No teníamos el lugar, la parte de la logística, dónde íbamos a ir. Justo yo digo, por eso todo se tiene que dar como en su tiempo y como se tiene que dar. Quedó una casa que es hoy la comisaría de la mujer, justo la estaban alquilando, y bueno, hablé con el dueño, le comenté cuál era la idea y le digo, bueno, en algún momento esto va a ser historia, porque esta comisaría va a ser historia, y que por favor accediera a alquilarnos como edificio público. Así que accedió. Y bueno, en ese momento también mis hermanas me hacían recordar estos días de que toda una familia involucrada, buscando cortinas, buscando plantas, buscando armarios, escritorios, porque todavía no se habían comprado, o sea, era hasta que se pudieran comprar. Como en ese momento, o sea, para trabajar convoqué a mis amigas, que eran las que me habían hecho conmigo el curso de agentes. Entonces también era algo nuevo para ellas, porque hasta ese momento estaban acostumbradas a trabajar en una comisaría, con el tránsito, con el que en algún momento encontraban estado de ebriedad, o sea, con el trabajo típico de la comisaría. Y esto fue totalmente distinto porque aprendieron a tomar denuncias. A mí eso me sirvió muchísimo. El paso que yo tuve por la comisaría tradicional y la de Teca me valió muchísimo. Porque si venía una mujer, yo ya sabía tomarle la denuncia, sabía cómo se hacía una actuación, cuál era, a quién tenía que derivar, todo eso. Entonces, bueno, todo eso yo también lo transmití, lo repliqué con ellas. O
sea, todas teníamos la misma, o sea, no había jerarquía, éramos un equipo de trabajo, que hoy con los años, y es lo que uno tiene que conformar, un equipo de trabajo. De otra forma no se puede. Entonces, si bien yo era la cara visible, pero el trabajo también era de todas. Claro. En su momento costó hasta que nos den un móvil. Era como, ¿para qué quieren un móvil? Y bueno, necesitábamos un móvil porque teníamos que ir a buscar a la mujer, porque a veces teníamos que trasladarla a la fiscalía o a la asesoría o a la defensoría y andaba con 3 o 4 chiquitos. Claro, aparte recorrer distancias, toda la ciudad para venir a hacer una denuncia, no todo el mundo lo puede hacer. No lo podían hacer. Y si hay un llamado, bueno, hay que ir al lugar. Y eso también de decir, claro. bueno, no es que ellas tienen que llegar a la comisaría, nosotros también tenemos que llegar a ellas. Claro que sí. Así que bueno, también los primeros años fui chofer, fui todo. Fui con distintas todos los funciones, roles, cumplí todos los roles y no me quejo de eso porque en realidad yo creo que a mí todos los años que estuve en la comisaría de la mujer me fortaleció, pero como persona. Claro. Porque el llegar, o sea, es más, me acuerdo patentito el día de la inauguración y dijimos, bueno, mañana arrancamos a las 8 de la mañana porque habíamos tenido un día terrible y no nos dieron tiempo, nos fuimos entre todas tipo 3 de la tarde y a las 5 de la tarde estaba la primera mujer golpeando la puerta y tuvimos que volver y de ahí no paramos más, o sea, era algo de que decir, o sea, cubría tus expectativas y mucho más de que eso. A mí me modificó mucho el de golpe encontrarme con la mujer delante y que relate años de maltrato. Entonces tener la posibilidad de hablarlo ante un funcionario público sí. Que en ese momento le tomaba la denuncia, o sea que lo tomaba como una situación grave. Y tomaba la denuncia y que bueno, después también fue todo un trabajo y un camino sí. Con los otros actores, ¿no? Porque todos. Tomar la denuncia es el primer paso, ¿no? Sí, que no lo es todo, porque no si bien todo, claro. Se reclamaba esto, ¿por qué el policía no le toma la denuncia? Claro, pero una vez que empezamos a tomar la denuncia, ¿qué hacíamos con esa denuncia? Claro. Porque no era únicamente que vinieran, firmaban y chau, se fueron, no, había que armar toda una red, había que buscar el compromiso de todas las instituciones para el abordaje. Claro. También yo recién te decía, en algún momento nos sorprendimos y nos encontramos de que con una reforma del Código Procesal Penal, la ley 4118 había quedado excluida del ámbito de competencia y entonces era, ¿y a quién se lo mandamos? La Fiscalía me decía, no corresponde, el juzgado de familia no corresponde. ¿Y qué hacemos? Claro. Bueno, así que desde mi rol de jefe de la comisaría a convocar a reuniones, hoy yo escucho de las reuniones de la mesa de interpoderes, de otro, bueno, desde el 2003 yo he participado siempre también de mesas interministeriales, de todo lo que se te pueda ocurrir, de armado de redes, sí. Pasamos por una etapa también de que se trabajó con la Oficina de Prevención del Delito, que o sea, era salir a los barrios, estar, o sea, el trayecto que ha recorrido la Comisaría de la Mujer ha sido importantísimo, porque desde el rol de la comisaría nosotros empezamos de alguna manera a hacer visible todo esto, o sea, qué cantidad de mujeres atendíamos, cuáles eran los motivos por los que venían, porque a nivel penal no está tipificada la violencia familiar como delito. Lo que es el delito es lo que lo compone. Las lesiones o lo que está dentro. Claro, pero también era esto, o sea, ¿cuáles? Yo te decía recién, a mí me movilizó el hecho de por ahí que llegaba una señora y tenía un ojo en compota, una nariz reventada y venía sangrando. Y yo esa denuncia que la tomaba podía llegar o al día siguiente a la fiscalía o si era un fin de semana te pasaban 3 días, entonces vos sabías que ese papel estaba inmóvil, o sea, varios días. Entonces cuando vos lo recibís del otro lado, sea la institución que sea, leía un relato, pero no veía en ese momento, o sea, lo que nosotras estábamos sintiendo y en donde a vos te moviliza al extremo de todo, porque era a que pelearte con un médico para que la atienda, a buscar un lugar para contenerla, a tener un albergue. En algún momento planteamos esta necesidad de tener un albergue, pero un albergue que tuviera un equipo de contención, o sea, específico para estos casos, porque si bien existía la Casa de la Mujer, pero la Casa de la Mujer atendía toda una problemática, no solamente de violencia familiar, sino que era la que tal vez había perdido
el colectivo no tenía con qué irse, o la que no podía pagar el alquiler y tuvo que ir ahí, o sea, distintos hechos, y no es el mismo abordaje. Claro que sí. Lamentablemente no es el mismo abordaje. Y bueno, poco a poco, digamos, algunos avances tuvimos importantes, porque tuvimos una legislación provincial, una ley provincial que contemplaba todas estas situaciones que, digamos, no tenían una regulación legal, ¿no? Que es la ley de violencia familiar, que se construyó así también, con el aporte de las mujeres y de las comisarías. La comisaría de la mujer tuvo mucho que ver con esa ley, porque nosotros hicimos muchos escritos cuando nos encontramos con esto de que no había quien nos atendiera, de presentar también de que a veces te devolvían la actuación o mandaban que pasaba archivo porque no se encontraba mérito para para continuar porque no había testigos. Uno sabe que en un caso de amenazas donde la va a amenazar de muerte y todo, van a estar nada más que ellos dos, o sea, no lo va a hacer adelante de todo el mundo. Entonces, testigo no tenías. Entonces, pero la ley exigía que tenía que haber un testigo, o sea, cosas que, si bien la ley ha sido muy innovadora, mirá los años que salió, todavía no ha sido reglamentada. O sea, la reglamentación significa el compromiso de armar equipos interdisciplinarios y que realmente se hagan cargo del abordaje. Porque hoy las únicas que están respondiendo hacia eso es la Comisaría de la Mujer, porque inclusive tiene hasta la función de controlar si las medidas cautelares que se otorgaron están siendo efectivas o no. Entonces te imaginas que es algo imposible, porque en algún momento habían hasta que supervisar 90 medidas, o sea, en un día no lo podías hacer. Con el personal. Con el personal mínimo que cuenta la comisaría, o sea, porque también esto sigue siendo un tema institucional de que siempre está en la tapa o lo que atrapa son los de robos, hurtos, los asaltos, no hablar si hay algo con rehenes, o sea, esa es la prioridad. Digamos que se ha instalado en la agenda pública, pero en las agendas políticas, por lo menos en lo que es a nivel presupuestario, ¿no? Que es una parte muy importante, porque a todas estas instituciones hay que dotarlas de los recursos genuinos para que puedan abordar la problemática de la manera en que lo indican las leyes, porque tenemos leyes muy completas, pero después, bueno, en la práctica nos damos cuenta de que nos faltan muchos recursos. Cosas, sí. Nosotros también, la otra gran realidad era esto de que ya el espacio lo teníamos, el personal estaba, bueno, esto de conformar las redes, y yo empecé a trabajar y creo que fue una época de auge que tuvimos y con reconocimiento nacional, con la fiscal Silvia Pereira, que armamos, ella comandaba desde la fiscalía principalmente en los delitos contra la integridad sexual. Ya ahí nosotros no teníamos, o sea, no únicamente nos abocábamos a la mujer, sino que era si la violación había sido un niño, una niña, un hombre, un trans, no mirábamos el género. Bueno, con ella, con el doctor Ricardo Nassif, que también desde sus inicios la comisaría, gracias a Dios, él ha sido un colaborador permanente en lo que respecta a lo personal, porque yo era subcomisario de policía. Entonces era mitad abogada, mitad psicóloga, mitad de todo un poco, pero no tenía, entonces por ahí necesitaba este respaldo. Y tenías ahí el contacto. Y la duda, claro, cuando vos tenés una duda, ¿y qué hago? Y bueno, entonces llamaba, gracias a Dios, siempre me atendieron, tanto Silvia como Ricardo, el teléfono, y decía, bueno, no, hay que hacer esto y esto, y bueno, ellos han sido parte importante también de todo este proceso. Marisa Gagliardi, que ella en su momento estaba en el área... De la mujer. Era un área de la mujer en esos años, mira, con rol de área. Ella cumplía una función muy importante ahí, entonces todo lo que tenía que ver con la capacitación, y Marisa lo hacía extensivo o propiciábamos la capacitación. Nosotros primero nos capacitamos mucho nosotros. Cuando llegó el momento de decir, bueno, nosotros ahora somos nosotras las que tenemos que salir a decirle a esta sociedad qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de las charlas, a través de las idas a las escuelas. Claro. Entonces, elaboramos, en ese momento había una de las chicas que también estaba estudiando en la universidad, que es una suboficial, María Rifo, y de decir, bueno, nosotros tenemos que hacer un proyecto, yo les transmití a ella, tenemos que hacer un proyecto para poder salir a dar charlas a la escuela. Nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, entonces, ¿cómo lo armamos? Bueno, lo armaban entre ellas, todo así.
Y muchas cosas salieron así, de decir, bueno, también de decir esto, si yo fuera víctima de violencia, ¿qué esperaría de esta policía? Claro. O sea, ¿qué esperaría de esta comisaría principalmente? ¿Cómo me gustaría a mí que me atendieran? Entonces fuimos elaborando protocolos, desde la comisaría de la mujer elaboramos protocolos de intervención, o sea, de esto de decir, bueno, Claro, había que si, hacer todo, si arrancaste entra de cero. Claro, si entra una mujer ¿Cómo la que está atiende? de guardia, lo único que Mm. tiene que preguntarles es el nombre, la dirección y el motivo. Ni una pregunta Nada más. más, porque después va a pasar otra que la va a atender Claro. y ella va a ser la que No va vamos a a escuchar repetir todo. los mismos errores de lo se que venía veníamos haciendo. Claro. Bueno, cuando estuvimos en una situación más firme, lo hicimos conocer a nivel también de la institución, lo hice conocer, o sea, de decir, bueno, ahora la comisaría está preparada para atender todo, o sea, Claro. no es y que... todas las instituciones también fueron elaborando sus propios protocolos, porque sí, nadie tenía nada. nada. La defensa, el Ministerio Público, nadie tenía, nadie estaba No, preparado no para estábamos, eso. no. Estábamos hablando de ese momento. Mira, ¿Viste, Leo, cuando nosotros hablamos de construir patrones culturales, Sí. de derribar estereotipos? Bueno, esto es el trabajo de derribar Claro, estereotipos. salir de una estructura establecida ya, ¿no? Claro. Reformarla y En la- reparar en lo que en los en la fallos que propia pueda tener. institución y después hacia afuera. Exactamente. A veces uno habla, bueno, la base de la violencia es la desigualdad, la inequidad que hay entre el hombre y la mujer, que está basada, bueno, por esta sociedad, que los patrones culturales, bueno, todo todo lo que nos has contado tiene que ver con eso. O sea, Sí. cómo fueron ustedes derribando esas barreras dentro de la propia institución dentro de ese... y que aún también cuesta trasladándola hacia afuera, Hacia afuera, ¿no? sí. En la sociedad, generando conciencia y bueno, todo el camino que se han dado, que no es poco. Sandra, ha sido merecidísimo el reconocimiento que ha sido por parte de tus compañeras, ¿no? Con sí. motivo del aniversario, que también eso también estuvo como un poco polémico. Pareciera que en este camino, ¿no? De lograr la equidad y la igualdad hasta en lo simbólico, que es este reconocimiento que es tan importante, ¿no? Para la persona, para uno, Sí. también estuvo teñido de polémica. Polémica ¿Qué, total. ¿Qué pasó, Sandra? Contanos. Al acercarse el aniversario de la comisaría, la que hoy está a cargo, que es la subcomisario Laura Mirantes, ella me dice de que bueno, tenía esta intención de hacerme un reconocimiento porque era de las que piensa que yo, o sea, era la puntita del ovillo, que gracias a ese inicio hoy están todas las comisarías que se inauguraron posterior a la comisaría de Trelew, ¿no? Cada ciudad Claro. cuenta con su comisaría de la mujer. Entonces yo, o sea, amén de que ya estoy retirada y todo, le digo, bueno, le agradecí y le digo, bueno, yo no me creo, o sea, el centro de, ni tampoco porque sea comisaría de la mujer es Sandra Muñoz. Entonces me dice, no, bueno, una trayectoria, todo, bueno, entonces le comenté a mi familia, todos agradecidos. Pero, como lo decís vos, se empañó este festejo, porque ya venía yo en algunas cosas también pensando en esto, porque si bien yo también llegué a la última jerarquía, pero lo hice en situación de retiro. Mi retiro, si bien se da con el último cambio de jefe de policía, fue una decisión mía personal en decir, me voy. Yo tenía 28 años de servicio. Y era como decir, bueno, yo no siempre me manejé dentro de ciertas reglas para mí, entonces era como que no acepté, está bien el cambio, pero no acepté la forma, porque se hubiera dado la posibilidad que se hubiera hecho un cambio con transición, o sea, mucho más importante. Pero bueno, esa parte ya está. Y con el festejo pasó que no les dieron la autorización para hacerlo de la comisaría, siendo que días previos habían hecho ellos mismos en jefatura un reconocimiento y una inauguración de criminalística, en algún momento otra sección que es importante como es el GEOP también habían hecho su festejo, y entonces ¿por qué la comisaría de la mujer no? El festejo que tenían que hacer las chicas eran en un ámbito privado, o sea, entre ellas, y que no hubiera prensa y que no trascendiera. Entonces, bueno, felizmente el Consejo toma la decisión de hacer este reconocimiento, pero ya insisto, o sea, no para mí, porque ya yo... No, pues fue un reconocimiento también para la trayectoria de la comisaría, mujer, ¿no? Porque yo el reconocimiento a mí y lo que más con orgullo llevo es el de mi familia. Y la satisfacción del trabajo bien cumplido. Es el de mis hijas, el que ellas vean que su madre ha sido una mujer luchadora en todo sentido, que hoy, a pesar de los años que ya tengo y todo, o sea, las críticas, siempre me quedé con las críticas constructivas,
porque parece que estuviera mal de que uno saliera a decir lo que piensa sin confrontar o sin tener que herir o sin tener que lastimar a nadie, pero está mal, o sea, ¿cómo lo vas a decir? No. Yo tengo mi conciencia más que tranquila de todos los años que he trabajado y qué es lo que he hecho. Claro. Y sé que quienes me han criticado en la faz personal o, imagínate que yo trabajé 10 años en la Comisaría de la Mujer. Durante 10 años no me hice de amigos, porque con el hombre que fue denunciado también tuve compañeros de trabajo o mismo personal policial que fue denunciado. Claro, y no tienen los mejores recuerdos de mí. O sea, yo en su momento y el trato no fue para nada diferenciado, fue como cualquier otra persona que estaba incurriendo en un delito o en una falta grave. Con también el perjuicio que le tiene que traer en lo laboral, porque te imaginas si nosotros que somos miembros de una institución que se entiende que tiene que prevenir y tratar de evitar todos estos tipos de problemas, ¿cómo vamos a permitir que un empleado policial esté ejerciendo violencia en su familia? Al contrario, hay que dar el ejemplo. El ejemplo. Todos tenemos situaciones en su momento que habremos discutido, porque yo no te digo que nunca discutí o que no tuve con mi marido alguna diferencia. No, al contrario. El tema está en cómo vos resolvés esa situación. Y no hay nada, pero absolutamente nada, que justifique el uso de la violencia, ya sea física o psíquica, o sea, la económica mucho menos, que hoy gracias a Dios se habla mucho más, pero no hay nada en absoluto que lo pueda justificar. Bueno, mil gracias, Sandra, merecido reconocimiento. Creo que, mira, el hecho de que por ahí no se haya autorizado en la misma comisaría ha hecho que todo el pueblo te reconozca. Creo que ha sido positivísimo. Es una historia de vida, y en esto de derribar muros, ha sido una pionera, así que te agradezco la presencia en el programa, agradezco todo lo que has hecho, ¿sí?, en esto de armar estas comisarías que ahí van, que hay que fortalecerlas y que hay que fortalecer toda la política pública, ¿no? Y que son el primer pasito, el primer eslabón para iniciar ese recorrido que todavía sigue siendo duro y que hay que seguir trabajando. Mil gracias, Sandra, ha sido muy gentil en venir a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a vos. Podemos seguir hablando toda la mañana, Leo. Sí, yo te avisé que charlaba mucho. Gracias. Bueno, gran historia, gran trayecto y nuevamente las puertas abiertas para continuar con la historia. Vamos a terminar el libro dictado, por supuesto, no escrito. Hay que escribir un libro. Exactamente. Bueno, Sandra, por tu parte, nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, entonces. Así es. Hasta perfecto. El jueves. 11 de la mañana con 10 minutos compartimos música en Del Dicho al Hecho.